Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de nosotras que nos queremos tanto. Con este lujo que me doy yo de compartir con mis dos amigas, hermanas, Laura Furra, Caro Fernández, a la distancia, pero nos sentimos hiper cerca. Y tenemos otro programón con invitadas espectaculares. Lauri, ¿quiénes nos acompañan hoy? Buenas a todos por allí. Tenemos invitades variadas y maravillosas as usual. Por ejemplo, Daniel Lipovetsky, abogado y diputado de la provincia de Buenos Aires. Él va por Juntos por el Cambio, vamos a escucharlo, a hablar de todo con él. También convocamos a Leandro Can, director ejecutivo de la Fundación Huésped, y a la señorita Luciana Dentati, ella es antropóloga y docente, para hablar un poco de las fechas de este 12 de octubre. Importantísimo poder charlar con Lu, hablando, ¿no?, de cómo antes le decíamos el Día de la Raza. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio todavía se le decía el Día de la Raza, afortunadamente ahora le decimos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, vamos ganando conciencia de a poquito. Caro, hablando de ganar conciencia, vos has ganado conciencia con la alimentación en el último tiempo y también con la copita. Mostranos. Impresionante, chicas, es todo un aprendizaje y como dice Ascurra, estamos en plena transición. Y esto de la copita es fantástico. Acá tengo mi copita para contarles también algunos detallecitos, ¿no? Que podemos hacer deportes con la copita, que podemos dormir con la copita menstrual y que podemos tener sexo no vaginal con la copita, que podemos tener sexo oral con la copita y que vamos a estar mucho más cómodas que con una toallita que no tiene olor, que es nuestra sangre, y que nos vamos amigando un poco con la menstruación, que es una cuenta pendiente, chicas, que tenemos. Las de mi generación, ni les cuento, digo, ¿no? Es todo un aprendizaje y un descubrimiento hermoso, así que muchísimas gracias a la gente de Magacap que nos acompaña en este proyecto y que nos enseña todos los días un poquitito más. La podemos usar entre 6 y 12 horas. Es espectacular. Yo soy muy fanática de la copita porque de verdad es eso, es muy práctica, te cambia. Al principio pensás que no, qué lío esto, pero no, finalmente es hiper práctica. Y hablando del momento de cambios, le debemos todo este momento de cambio en gran parte, en gran medida, a la revolución de las mujeres, a esta cuarta ola, si se quiere, feminista, pero nos encuentra en este contexto. Hace un año estábamos todas juntas en el Encuentro Nacional de Mujeres, plurinacional, en La Plata, y bueno, este año se encuentra así que Lauri nos va a hablar un poco de ese encuentro que esta vez no pudo ser, pero que nos está esperando ahí, latente. Y se iba a dar en la provincia de San Luis el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travesti, Trans y No Binarias, número 35. Igual se han hecho actividades durante este fin de semana, todo vía Zoom, porque nos seguimos repensando y porque el espíritu del encuentro también es poder hablar, compartir y encontrar esa empatía entre nosotros, lo que nos sucede, ¿no? Pero me parecía interesante ir un poco a cómo se gestan, ¿no?, estas uniones de mujeres en donde siempre es positivo y aunque se encuentren dos mujeres, ya algo interesante sucede. El primer encuentro se dio en 1986 y todo surge en un encuentro de mujeres que se dio en el Centro Cultural San Martín, acá en la ciudad de Buenos Aires, entre el 23 y 25 de mayo. Así se empiezan las grandes cosas, ¿no? De a poquito, con la unión, con la charla, con la necesidad de poder compartir. Lo interesante de saber y de conocer que el encuentro no es, ninguno de todos los encuentros a lo largo de todos estos años, no depende, no está financiado ni por el gobierno, ni por empresas, es todo autogestión, ¿no?, por parte de las mujeres y las disidencias. Esto es muy importante porque de alguna manera no solo atraviesa todo el país en red federal, sino que nos pone a nosotras en una enorme responsabilidad de organización y que a lo largo de los años se va optimizando. Además, quiero también resaltar que esto es horizontal, acá no hay jerarquías, esto es un encuentro de mujeres y disidencias en donde todos tienen la palabra
en donde el intercambio es lo más importante y es lo que de alguna manera nos permite crecer y poner en debate. Generalmente los encuentros se dan en diferentes lugares de la Argentina. El primero se ha dado en la ciudad de Buenos Aires en aquel 1986, en donde convocaron a 1000 participantes, y luego fueron viniendo diferentes encuentros en diferentes regiones de la Argentina hasta llegar a Rosario con una participación de 90.000 personas. Hubo en Chaco, en Trelew, 50.000 participantes como mínimo se han computabilizado. Y lo interesante es que las escuelas se abren, los centros culturales se abren de par en par, donde todas las aulas tienen talleres, donde se juntan para debatir, para poner en agenda lo que va a ser a lo largo del año nuestra agenda feminista, ¿no? Para eso sirven los encuentros, ¿no? Solamente para este intercambio y este debate, y bueno, de ahí ha surgido lo que fue, por ejemplo, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, surgió de los encuentros. Y para mencionar un poquito, bueno, yo hablaría un montón, ¿no es cierto?, del encuentro, pero solamente para dar este pantallazo, me parecía importante mencionar que el año pasado se dio la segunda Asamblea Nacional de Trabajadoras de la Prensa, convocada por diferentes agrupaciones y en donde pusieron de alguna manera en debate la precarización laboral, la desocupación, la inequidad de género en los medios, y participaron todas las provincias, desde medios hegemónicos, comerciales, independientes, autogestivos, comunitarios, etcétera, para seguir pensándonos en esta forma de comunicar. Siento que nosotras también somos parte de eso, y que bueno, si bien no pudimos encontrarnos en presencia, abrazándonos y todo lo que implica el encuentro, lo vivenciamos el año pasado con Telmi cuando estuvimos allá en La Plata, sigue siendo el espíritu de pensarnos, de debatirnos, de compartir, de hablar, de sanar, y de escuchar, un ejercicio vital para este paradigma nuevo que planteamos, que queremos y que ya es hora de empezar a plantear. Así que, bueno, dicho esto, quiero brindar por todas las mujeres y todas las disidencias que hacemos posible este enorme cambio de paradigma, y que necesitamos verdaderamente estar muy, muy, muy abrazadas para debatirnos en una sociedad más honesta y más amorosa, como digo siempre. ¡Chin! ¡Hermoso! ¡Salud! ¿Con qué brindamos? Estamos brindando con este gin espectacular, gin Wesley, Ascu, perdón. Espectacular este gin de San Carlos de Bariloche, que nos está acompañando, que además tiene unas cervezas espectaculares, riquísimas. Bueno, de Bariloche, donde es Telmi. Ya el año que viene, si todo sale bien, vamos a poder ir a brindar a Bariloche, chicas, un programa desde allá. Nos lo merecemos porque muchos emprendedores y muchas marcas y muchos productos regionales de los que nos acompañan aquí en Nosotras, que nos queremos tanto, son de San Carlos de Bariloche, así que ojalá que podamos ir. Esta vez el gin con tónica, pepino y frutilla. Acá hay una versión riquísima, tiene un aroma espectacular, así que a brindar con este gin Wesley, búsquenlo en las redes, que es riquísimo. Muy, muy rico, y bueno, parece, yo no puedo evitar decir que parece que las cosas buenas vienen del sur. No sé qué pasa, pero algo se produce lindo en esa tierra, con esos paisajes. Esperemos que pronto se abran. Sería muy lindo tener un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias allá, en la montaña. Pensaba que ojalá que nos encuentre en algún momento el paisaje y nuestra lucha unidas. Y si les parece, comenzamos con nuestro programa, nuestro primer invitado, el señor Lipo Beschi. En este programa 16 de Nosotras que nos queremos tanto, tenemos el gusto de charlar con el diputado provincial Daniel Lipo Beschi. Muchas gracias, Daniel, por compartir un rato con nosotras. Te cuento que arrancamos siempre con un textual de nuestros entrevistados, y el que elegí tuyo dice: lo que le hace falta a Juntos por el Cambio es una autocrítica. Y me parece que en este contexto donde es tan importante la construcción colectiva, es interesante que alguien desde adentro pueda plantear la necesidad de una autocrítica. Quería que nos desarrolles un poquito de eso para arrancar. Bueno, sí, la verdad que, mira, cuando yo esto lo vengo planteando, te diría prácticamente desde el año pasado, sobre todo después de la derrota de octubre, en que la única manera, de alguna manera, valga la redundancia, de
pensar en una propuesta a futuro es primero haciendo un balance de las cosas que hiciste y cómo las hiciste y en qué te equivocaste. Claramente, cuando uno pierde una elección, sobre todo cuando te llevas tu primer mandato, me parece que tenés que hacer un balance y también una autocrítica. Y eso que lo venía reclamando, después justo nos agarró bueno, el cambio de gobierno y también de alguna manera el proceso de transición de donde pasamos de ser oficialismo a ser oposición, y eso es realmente traumático para cualquier fuerza política. Luego vino la pandemia y a partir de ahí se interrumpió ese proceso y me parece que es clave volver a retomarlo, porque está claro que nosotros tenemos que pensar, si queremos realmente ser competitivos el año que viene y sobre todo en el 2023, tenemos que ofrecerle al electorado, a la gente, una propuesta superadora a lo que ya hicimos, y para eso tenés que hacer un balance de lo que hiciste, en qué acertaste, en qué te equivocaste, y a partir de ahí proponer cosas distintas. Y me parece que eso todavía en nuestro espacio político ha faltado, y de alguna manera yo creo que algunos desencuentros o contrapuntos que ha habido entre diferentes sectores dentro de Juntos por el Cambio, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? De la falta de alguna manera de hacer esa autocrítica y el balance tan necesario para lo que viene para el futuro, ¿no? Sobre esto que hablas de la autocrítica, creo también para muchos fue muy, muy fuerte ver cómo te posicionaste en relación al golpe, a lo que vos coincidís, que fue un golpe de Estado a Evo Morales, y tan cerca de las elecciones en el país vecino, después de que, bueno, de que Jeanine Áñez se bajara diciendo, de alguna forma reconociendo, ¿no? Generando una gran contradicción, reconociendo que si ellos no van unidos, es probable que gane por un 40% quien va por el mismo espacio por el que había ganado Evo Morales. Entonces vos te posicionaste en un lugar distinto a lo que en ese momento era el oficialismo, y eso te tuvo un costo, te llevó desencuentros con tu propia fuerza. Sí, a ver, por supuesto, porque claramente teníamos diferencias internas. Me acuerdo cuando votamos un repudio al golpe de Estado contra Evo Morales en el Congreso, y yo fui el único de nuestro bloque que votó a favor del repudio, digamos, ¿no? Y por supuesto que eso generó, por supuesto, una discusión interna, pero yo siempre tengo muy claro mi posición, siempre está del lado de defender la democracia, las instituciones, y claramente en nuestra región hemos visto muchos ejemplos de efectos contagios de golpe de Estado, ¿no? Lo hemos visto en la década del 70 y otras veces en nuestra historia de Sudamérica y de Latinoamérica. Y por lo tanto, cuando hay un golpe de Estado tan claro como el que fue contra Evo Morales, más allá de que se lo quiera disfrazar de las acusaciones de fraude, etc., me parece que en la posición no hay que especular con esta cosa. En esta cosa no se especula, yo tengo una posición clara, la voy a tener siempre, sea en este caso o en otro, independientemente si el gobierno me gusta más o menos, porque por supuesto yo tengo mis diferencias con Evo, pero en primer lugar uno tiene que defender la voluntad popular y al orden democrático del presidente que eligió el pueblo boliviano, más en un contexto donde además el propio Evo había llamado a elecciones previamente, nuevamente, por el tema del reclamo que había de fraude. Por lo tanto no había ningún tipo de elemento como para ni siquiera utilizarlo como fundamento para el golpe de Estado, que nunca hay fundamento para eso, ¿no? Así que en ese sentido mi posición va a ser siempre la misma, y en eso no especulo ni voy a especular. Las convicciones se defienden siempre, y tengo varias que no las pienso ceder nunca, más allá de que en algún espacio político que integro pueda tener opciones distintas. Nani, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, yo quería preguntarte un poco por la educación, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento es tremendo, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes que de repente, bueno, tienen que empezar a articular una nueva forma de pedagogía, ¿no? A través de las pantallas, y donde no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, la misma tecnología, la misma conectividad. Entonces, en este momento, bueno, son ambos quienes están de alguna manera reclamando cómo sigue adelante esta situación de educación lo que queda del año. Vos hablaste hace unas semanas de emergencia educativa, ¿no? Se habló de que se declare que la provincia está en emergencia educativa, y en este sentido también quiero preguntarte cómo ves el reclamo de los docentes, ¿no? En este momento, cómo es la representación sindical de ellos, que bueno, también están planteando estas mismas problemáticas, mucha más carga horaria y la imposibilidad de no poder ejercer de la manera que ellos normalmente estaban acostumbrados. Yo fui uno de los que de arranque apoyé las medidas tomadas por el presidente Fernández, y era lógico en ese momento. Me parece que
que lo que ha pasado a medida que fue pasando el tiempo es que la cuarentena, de alguna manera, el método de la cuarentena para enfrentar la pandemia se fue agotando, ¿no? Y eso, digamos, tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Incluso lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud hoy, diciendo que no recomendaba a los países en Europa seguir con un método de cuarentena estricta. Lo que yo le critico al gobierno, y sobre todo en eso le critico más al gobierno provincial que al nacional, es la falta de alguna manera de conciencia de que había que tomar otras medidas en un momento cuando ya se iba alargando, ¿no? No reaccionar, no saber reaccionar y mantenerse con una misma línea. Cuando estaba claro que cambiar de línea no era mostrar debilidad, sino entender de que esto nadie es experto, nadie, porque está claro, esto es un desafío para cualquiera de todos, cualquiera que hubiera gobernado le hubiera pasado exactamente lo mismo. Lo importante es tener suficientemente agilidad política para poder decir, bueno, mira, este camino que tomamos en un momento hay que cambiarlo, mejorarlo, sumarlo, y ahí me parece que el tema de la educación es una de las claves, ¿no? Ya pasaron muchos meses, cuando arrancamos imaginábamos unos meses de los chicos aprendiendo vía Zoom, y dijimos, bueno, y si algunos no pueden aprender, no se pueden conectar, bueno, van a ser pocos meses. Ahora, cuando vos ya te parás, que pasó todo un año, tenés que pensar en otros mecanismos. Los sindicatos, y yo ahí le pido a los sindicatos de alguna manera que entendamos de que todos los sindicatos representan trabajadores, a ver, no solamente los docentes, y todos tienen la misma problemática de alguna manera, todos los trabajadores esenciales hoy se enfrentan a la posibilidad de un contagio, no hay ninguna duda de eso, eso lo entendemos, pero claramente, bueno, está la manera de tratar de hacer protocolo, pero por otro lado seguir funcionando como Estado, porque si no, se perjudican los chicos, estamos pensando en el futuro, hay un montón de cosas que se pueden hacer, entendiendo a los sindicatos, para decirle, mirá, lo que vos pensás que estás en realidad defendiendo a tus afiliados, si todos los sindicatos se ponen en la misma postura, no funciona nada y volvemos a la cuarentena estricta, que está claro que la gente no está dispuesta a cumplirla, porque si vos salimos hoy, ustedes salen de cada uno de sus casas y empiezan a recorrer lo que está pasando en la provincia, en la ciudad y en el resto del mundo, del país, la gente ya no cumple. ¿Por qué? Porque no es porque no quiera, porque no puede ya a esta altura, después de 7 meses. Me parece que el proceso que se acaba de anunciar, de empezar con los chicos de los últimos años, está bien, enfocar a los que no tuvieron conexión también. Me parece que hay que pensar también cómo reforzamos los contenidos educativos, porque claramente los docentes han hecho un esfuerzo enorme y hay que reconocérselo, porque yo tengo muchos amigos docentes, incluso yo de clase en la facultad, y yo sé lo que es preparar una clase no presencial, sino por vía Zoom, es realmente un doble esfuerzo. Pero también es cierto que el doble esfuerzo también es para los chicos, que uno lo ve, no es la misma manera de incorporarlo. Está claro que lo presencial es clave en esto. Tomando un poco lo que te preguntaba Telmi y lo que hablabas en cuanto a las cosas y los puntos donde no hay ningún tipo de inflexión ni de negociación, y hablabas de la democracia y de cuidar la democracia, y también escuchaba un poco lo que decías en relación a la educación en la provincia de Buenos Aires. Desde la bonaerense se le puso un revólver a la democracia directamente, y me parece que eso no lo podemos permitir. La gran pregunta es, ¿por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires junto al gobierno nacional accede a todo el pedido de la bonaerense en este contexto, más allá de lo que sea legítimo o no, de acuerdo a lo salarial? ¿Pero por qué accede? Hablabas de agilidad política. ¿Tiene que ver con esto? A mí se me cruzó la palabra coraje también. Por supuesto que el mecanismo de reclamo de la bonaerense rodeando de algún sector, no vamos a generalizar, por supuesto, de algún sector que rodeó la quinta de la residencia del presidente de la Nación, fue inaceptable, repudiable. Yo claramente fui una posición, fui de los primeros en salir a cuestionarlo. Estas cosas no se pueden hacer, son inaceptables. Por lo tanto, desde ahí el método fue claramente incorrecto. Después, el reclamo del sector de las fuerzas de seguridad de la provincia es un reclamo válido, como hay otros reclamos válidos, ¿no? De otros sectores. El gobernador decidió priorizar ese sector. Yo en eso me parece que no lo veo mal, de alguna manera, teniendo en cuenta que el problema de la inseguridad es grave en la provincia. Lo que veo mal es que el ministro Berni, que es el responsable de todo esto y que en definitiva es quien debió prever esta situación para no llegar a lo que se llegó, no lo hizo, ¿no? Porque en definitiva veíamos un ministro que se dedicaba más a aparecer en la televisión que en definitiva a resolver los problemas de una cartera que te diría que es la más difícil que tiene la provincia de Buenos Aires. Claramente el Ministerio de Seguridad es el más complicado por un montón de factores, porque además tenemos una provincia insegura,
y eso por supuesto viene de años, no hay una responsabilidad de un solo gobierno en esto. Y la verdad que lo veíamos al ministro más preocupado por eso, o hacer puestas en escena, cuando había una situación en particular, él aparecía tipo Rambo, videitos, mostrándose, más pensando en una campaña que en gestionar. Ahora, Dani, esto pasa en un contexto donde estábamos esperando el ADN del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, desaparecido por la bonaerense, digo, pasa en un esquema tremendo, y en este esquema y en este contexto empieza a aparecer la comparación de Bernie y Bullrich. Entonces era inevitable pensar en la desaparición de Facundo Castro y pensar en la desaparición de Santiago Maldonado y en lo que representa el área de seguridad en un gobierno nacional o provincial y cómo trabajaron. Hablamos de autocrítica. ¿Qué autocrítica se hace el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno de Mauricio Macri con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, con la acción de Patricia Bullrich? En esto se enreda todo. Ya C5N no hablaba de Facundo Astudillo Castro ni de Bernie, TN no hablaba de Santiago Maldonado ni de Bullrich. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, es un problema que tenemos en la Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que pasa ahora es Maldonado sí, ahora Astudillo, entonces depende del sector que estás, te posicionas en un lugar o en el otro, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, ¿no? ¿Es cuarentena sí o sos anticuarentena? Y no puedes pensar en alternativas, si no es así. Entonces vos, si sos oficialista, defendés la cuarentena rajatabla, y si no, y sos opositor, estás en contra de la cuarentena. Y hay un montón de posturas y grises que pueden tomarse. En el caso de Santiago Maldonado, yo fui el único diputado de nuestra fuerza que viajó a Esquel en ese momento. Viajamos un grupo de varios a hablar con el juez, porque por supuesto nos preocupaba la situación. De todas maneras, ya en ese momento, yo viajé una semana y a la semana siguiente apareció el cuerpo. Fue unos pocos días antes y el juez de alguna manera, él nos anticipó de que había avances en la investigación en ese punto y bueno, finalmente se concretó la aparición. La realidad, lo que hay que hacer en estos casos es, por supuesto, que buscar a los responsables, sin lugar a dudas, dejar que la justicia investigue, no armar movidas políticas por eso. Vos fíjate que me parece que, a diferencia de, si bien nosotros hemos hablado del tema de Facundo, no hemos hecho lo que pasó en ese momento con Maldonado, ¿no? Recordemos, hasta uno iba a un organismo público y te paraban en un momento por parlante, decían dónde está Santiago Maldonado, algunos empleados, digamos, algunos empleados públicos. Ese tipo de movidas que se hicieron muy fuertes, me parece que no es la mejor manera. La manera es tratar de pedir que la justicia investigue, como hicimos nosotros. Yo fui a hablar con el juez, a apoyarlo, decirle, bueno, vamos por este lado, en cualquiera de los dos casos. Me parece que esa es la manera. Si no empezamos a tratar de que ciertas cuestiones que tienen que ver con la participación de la justicia, las despolitizamos un poco y nos hacemos de cada cosa una grieta permanente, es insostenible vivir en sociedad de esa manera y es insostenible gobernar de esa manera. Yo soy de los moderados, como ustedes bien saben, y de alguna manera cuesta tener, por ejemplo, posicionamiento mediático, que es uno de los puntos que uno como político tiene que buscar para que lo que uno opina llegue a la gente, y por supuesto que la mayoría de los medios, tanto de un lado como del otro, les interesa más el que plantea la grieta como discurso que el que plantea algo más de mayor moderación, y eso es un problema también que tenemos, ¿no? Esto que decís me parece que es vital, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con la construcción que hacen las fuerzas políticas, sino creo yo que también este formato de grieta está totalmente fogoneado por los medios de comunicación, y nosotras desde este humilde espacio intentamos mostrar que podemos conversar de una manera mucho más transversal, ¿no? Y hablabas de esto en relación a, bueno, hay puntos en los que podemos coincidir y otros que no. Uno en los que coincidimos profundamente es en relación al aborto legal, seguro y gratuito. Lo militaste muy fuertemente desde en su momento como diputado nacional. ¿Qué pensás, Daniel, de este contexto en el que estamos? Digo, votamos, hay ciertos temas que, según la vara, sí se pueden tratar a través de Zoom, y otros que no, como por ejemplo el aborto legal, seguro y gratuito, cuando sabemos que las mujeres sigan abortando de manera clandestina estresa profundamente el sistema de salud, en el sentido más grave en este contexto, que son las camas de terapia intensiva. Sí, sin lugar a dudas. Mirá, la verdad que yo
yo, digamos, de alguna manera estoy desencantado en este punto con lo que ha hecho el gobierno con respecto a este tema, ¿no? Porque claramente cuando el presidente Alberto Fernández lo anunció en la campaña, se mostró a favor del aborto legal, seguro y gratuito, o a favor de la legalización del aborto, y de alguna manera después anunció el envío de un proyecto al Congreso, y la verdad que uno lo celebró, porque claramente iba a ser la primera vez que iba a ingresar al Congreso de la Nación un proyecto desde el Ejecutivo proponiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que era una excelente noticia y habría muy buenas perspectivas para el debate en el Congreso y la posibilidad de finalmente terminar con los abortos clandestinos en la Argentina. Lamentablemente después con la pandemia se empezó a demorar y uno podía entenderlo en un marco de una coherencia del gobierno, decir, bueno, solamente el Congreso va a debatir temas vinculados con la pandemia. Y hasta ahí uno no tenía mucho para decir, de mantener la coherencia, incluso hasta la coherencia de funcionar el Congreso en forma virtual. Ahora, cuando después el gobierno empezó a promover otros debates que no son estrictamente de la pandemia y que algunos tienen que ver con cambios profundos como es la reforma judicial o justamente la legalización del aborto, estaba claro de que entonces, bueno, cambiemos la posición y era válida, y me parece que en el marco del agotamiento que hablábamos antes del origen de la cuarentena, también había que cambiar en esa postura y me parece que lo importante era cambiar eso, empezar a debatir temas que salgan del tema de la pandemia en el Congreso, y en ese marco podíamos debatir la reforma judicial y teníamos que debatir sin lugar a dudas el proyecto de legalización del aborto, ya sea el que iba a enviar el presidente o también el que está hoy ya con estado parlamentario, que es el proyecto impulsado por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que es un proyecto que firmaron, si mal no recuerdo, más de 80 diputados, incluido yo, porque lo firmamos el año pasado, y que la verdad que es un excelente proyecto, porque lo trabajamos entre todos, viene con la base de la media sanción histórica del 2018, y por lo tanto tranquilamente podría debatirse. Ahora, el gobierno acá peca de alguna manera de falta de coherencia, y de alguna manera cuando le conviene dice que solamente se debaten temas de la pandemia, cuando no le conviene cuando no le conviene dice que se debate el tema de la pandemia, cuando le conviene propone el tema que quiera, y así no se puede. Nos quedan unos poquitos meses, habrá que seguir insistiendo y no renunciar a la posibilidad del aborto legal en el 2020, sabiendo todo el trabajo que nos queda por hacer una vez aprobado, ¿no? Pues no somos ingenuas en relación a toda la militancia cuerpo a cuerpo que nos quedará después. No, Daniel, sin lugar a dudas, Telma, está claro que la ley va a ser un enorme primer paso, pero sin lugar a dudas puede haber que trabajar mucho para que la ley se implemente y se cumpla. Va a haber mucha discusión, pero yo creo que va a ser una transición, pero claramente yo siempre recuerdo cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, que no es lo mismo, pero de alguna manera también generó un debate profundo, hubo hasta incluso fallos en su momento, cuestionándola, y finalmente luego hoy ya el matrimonio igualitario es parte de nuestra vida y de los derechos de nuestra sociedad, así que eso va a pasar también con la legalización del aborto. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Daniel, por conversar con nosotras. Gracias a ustedes. Les mando Gracias. Gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo. un placer. Gran abrazo. Nosotras que nos queremos tanto y tenemos el placer de tener a Leandro Kahn con nosotras, director ejecutivo de Fundación Huésped, politólogo, magíster en Administración y Políticas Públicas y un montón de cosas más que te vamos a ir contando a lo largo del programa. Pero nosotras, Lean, siempre arrancamos con un textual en las entrevistas, y tu textual es el siguiente. La pandemia puso en prime time los problemas de fragmentación vertical, nación, provincia, municipios, y horizontal, público, privado y obras sociales del sistema de salud argentino. La pregunta para arrancar sería, ¿qué significaría para vos barajar y dar de nuevo en el sistema de salud? Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación. En realidad, los problemas del sistema de salud argentino anteceden por mucho a la pandemia y se han puesto de manifiesto. En este sentido, nosotros, si uno analiza el gasto de salud, lo que destina todo el conjunto del sistema de salud en Argentina, incluyendo lo que ponemos de nuestro bolsillo cuando compramos medicamentos o pagamos un plus para tener un sistema privado, etc., el gasto es alrededor del 8% del Producto Bruto Interno. Eso
en cantidad de dinero que se destina a la salud es un montón. Nos pone a niveles de países mucho más desarrollados que nosotros. Y sin embargo, todos y todas podemos dar fe de ciertas dificultades en el sistema de salud, insisto, aún en la época prepandémica. Entonces, en este sentido lo que se observa es muchas dobles y triples coberturas, gente que tiene una obra social por su trabajo, pero que es una obra social que por ahí es insuficiente y entonces paga o un suplemento para el convenio que esa obra social tiene con una prepaga, o paga directamente una prepaga, o un profesor universitario que tiene una obra social de la universidad, pero que también trabaja en otro lugar y entonces tiene otra obra social que no están desreguladas a partir de la desregularización de los 90, que permitió que uno pudiera elegir, digamos, la obra social a la que derivar aportes. En muchos lugares el sistema público atiende personas con cobertura y después no recupera esos dineros, con lo cual se gastan desde ahí. Entonces, muchas de las cuestiones que vemos en la pandemia, a pesar de que hubo una centralización en algunas cuestiones, como que los respiradores que se compren se distribuyan de manera equitativa, la construcción de hospitales, la compra de distintos insumos, no deja de alguna manera, ver este entramado, ¿no? Donde las provincias tienen decisión sobre algunas cuestiones de cómo llevar adelante la salud en general y la lucha contra la pandemia en particular, donde a veces en una obra social puede ser más difícil, por ejemplo, acceder al hisopado. Todos y todas seguramente conocen historias de alguien que estaba con todos los síntomas, que digamos, cantaba covidas de a 20 cuadras, y sin embargo en la obra social le dijeron, bueno, esperá 72 horas y volví a llamar, bueno, porque tienen un costo esos insumos. Entonces eso lo que genera es un acceso inequitativo y además dificultad en el acceso a la información. Y en este sentido, en este momento donde la epidemiología la estamos haciendo prime time, porque ya no es a ver qué pasó hace 5 años en el Gran Chaco con el Chagas, acá estamos viendo todos los días ese numerito de cantidad de casos informados, de cantidad de muertes informadas, y lo que necesitamos, digamos, que esa información sea lo más real time posible. Bueno, ahí se dificulta, porque muchas veces para los efectores públicos, para los tomadores de decisión provinciales y nacionales, por ejemplo, acceder a la información del sistema privado es muy difícil. Al día de hoy, yo no les puedo decir con exactitud cuántas personas viviendo con VIH son cubiertas por el sistema de prepagas. Ese tuit a lo que iba es justamente a que ojalá una de las cuestiones, digamos, vamos a salir de esta, primero porque vamos a salir de esta, pero además vamos a salir con un sistema de salud más fortificado, tenemos más camas, tenemos profesionales mejor preparados. Bueno, ojalá sea un punto de arranque para poder repensar. Esto es muy complejo, no es una decisión para tomar unilateralmente por parte del gobierno, tiene que obviamente modificarse varias leyes y también sentar a todos los actores en la mesa, porque acá tenemos el sistema privado, el sistema de las obras sociales sindicales, el sistema de las obras sociales provinciales, el PAMI, el sistema público. Es realmente una complejidad. Cuando uno quiere contarle a un extranjero el sistema de salud argentino, tarda más o menos el tiempo que yo tardé en darles esta respuesta eterna a la pregunta de Caro. Qué lindo tenerte acá con nosotras a pesar de la distancia. Me parece justamente en línea con esto, con la situación y lo adentrada que está toda tu familia protagonizando este momento. Sabemos que Fundación Huésped va a hacer el testeo de una de las 3 vacunas que van a estar en Argentina, que se van a probar en Argentina. Entendemos que 2, nos contabas hace un ratito, que 2 se testean acá y una se produce acá, y que Fundación Huésped necesita además en este momento voluntarios para hacer esa prueba. ¿Cómo viene ese proceso? ¿La gente se está postulando? Sí, acá es muy importante tener en cuenta que todos los medicamentos o todas las vacunas que nosotros, digamos, tenemos o consumimos, por decirlo de alguna manera, pasaron por un proceso de fase 3 de investigación, fase 1, fase 2 y luego fase 3, que lo que busca es ver en poblaciones más grandes la seguridad y eficacia del tratamiento o la vacuna en cuestión. En ese estado están todas las vacunas que nosotros podemos ir leyendo a lo largo en distintos lugares del mundo. En Argentina, al día de hoy, mediados de octubre, como vos decías, Telma, hay 2 vacunas que se están probando acá, que es la vacuna de Pfizer en el Hospital Militar,
y la vacuna de Sinopharm, que es un laboratorio chino, junto al laboratorio Lea Fénix de Argentina, que es el estudio que estamos coordinando nosotros, donde estamos buscando 3.000 voluntarios para que reciban aleatoriamente vacuna o placebo, porque el otro punto importante es que para probar la efectividad de la vacuna necesitamos compararlo contra algo que parezca una vacuna, pero que en realidad sea un placebo. Esto es un estudio de lo que se llama de doble ciego, que no quiere decir que nadie se queda ciego, sino que ni el paciente, ni el voluntario, ni el investigador saben si le están dando vacuna o placebo. En este momento, como bien vos decías, hay 3 vacunas probándose, 3 vacunas que están avanzadas en Argentina, 2 porque se están probando y una tercera porque se va a producir acá, y en los próximos meses van a comenzar estudios de otras vacunas. ¿Esto va a estar como en el calendario obligatorio? ¿Va a estar con acceso a todos aquí en el país? Sí, la Argentina tiene, digamos, una ley de vacunas nueva desde el año 2018 que garantiza la obligatoriedad y la gratuidad. Además, tuvo media sanción en diputado hace una semana, un proyecto de ley para garantizar el acceso a las vacunas de COVID-19 que hubiera. Ahí lo que es importante nuevamente entender es que eso después la autoridad sanitaria va a ir estimando quiénes son las poblaciones más en riesgo que primero tienen que vacunarse. Es decir, por ejemplo, para la gripe, ninguno de los aquí presentes somos un grupo de riesgo, podemos acceder, pero tenemos que pagar la vacuna. Hermoso escuchar todo esto, porque es lo que está todo el mundo esperando la famosa vacuna para intentar volver a la vida que no va a volver a ser igual, ¿no es cierto? Y en esto que hablabas al principio, un poco en el textual que te citaba Carito, en este barajar y dar de nuevo, es para muchos otros aspectos y situaciones también. A esto voy con seguir empujando y abrazando desde la Fundación. Ustedes también abrazaron mucho todo lo que fue el debate por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, en impulsar fuertemente la importancia de la educación sexual integral. De hecho, a principios de octubre se cumplieron finalmente los 14 años desde que tenemos esa ley que hace que a nivel federal se pueda implementar en todas las escuelas a lo largo y ancho del país. Y hace poco también escribiste un libro junto con Florencia Cortelletti. Somos 4 autores, Florencia, como mencionabas, Mar Lucas y Cecilia Valeriano, que son 2 de las directoras de la Fundación. La verdad es que este es un año claramente bisagra en la vida de toda nuestra generación. Va por la 4ª edición en este año tan espectacular, tan especial, sin haber podido presentar el libro. La verdad que el libro salió en febrero, teníamos fecha de presentación para el 19 de marzo, si no me equivoco, que empezó ahí el aislamiento, y ya cuando 2 semanas antes nosotros ya pensamos que reunir a más de 100 personas en un lugar no era recomendable, así que medio como que fue haciendo su trayecto solo el libro, y va por la 4ª edición. Un poco lo que nosotros buscamos con el libro es romper con algunas ideas medio instaladas, sobre todo de aquellas personas, no que militan en contra de la ESI, sino que creen que sus hijos y sus hijas tienen que tener educación sexual integral, pero escuchan tantas cosas de la ESI que empiezan a desconfiar, ¿no? Y nosotros siempre decimos que a la ESI se la ataca por todo lo que la ESI no es, porque se inventan actividades, ¿no? Como esto de al hijo, del sobrino, del primo, del amigo de uno, que yo una vez vi, lo hicieron pasar al frente al hijo de 5 años con una compañerita, a desnudarse los dos y tocarse para conocer el cuerpo No, señor, no, de ninguna manera. Justamente la ESI, hablamos de integralidad en la educación sexual también, para que todo tenga que ver con todo, como decía el filósofo Panigasi, con lo vertical y lo horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y con todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. De poco sirve una clase magistral de ese adentro de un aula, si cuando esos mismos chicos, esas mismas chicas salen
al recreo, a conectarse con otros grados, con otras divisiones, con otras salitas, con otros docentes, con otros no docentes, con otros directivos, con sus familias, no hay un trabajo articulado e integral vinculado a los 5 ejes que el Consejo Federal de Educación se estableció para trabajar la ESI. La ESI no es solamente la prevención de embarazos no intencionales y de infecciones de transmisión sexual, sí, por supuesto lo contiene, sino también el hecho de que las relaciones sexuales puedan ser placenteras, seguras, consensuadas, digamos, la prevención del abuso sexual en la infancia, los roles de género. Digo, ¿de qué sirve una clase de ESI sobre los roles de género y la equidad de género si salimos al recreo y el patio sigue siendo de los varones para jugar al fútbol mientras las nenas tienen que ir a los costados a ver de jugar al elástico? Eso es ESI. Está buenísimo lo que acabas de decirle. Ya quiero leer el libro, pero esto de callar como relacionado a todo lo que no, porque a través de ESI se han sabido muchísimos casos, muchas niñas han podido hablar en casos, por ejemplo, de abuso sexual infantil, y me parece que la palabra como una acción de omitir y como una acción perjudicial para la niñez, me parece que es fundamental. Leandro, tenemos 1000 cosas más para charlar con vos, te vamos a seguir molestando desde acá. Cuando quieran. Hiciste un plano espectacular, estamos chochísimas con la estética. Le agradecemos a Emma, mi hija, que prestó la locación de su cuarto para... No, y la pared nos vino bárbaro también con el engamado, espectacular. No, todo perfecto. Leandro, muchísimas gracias, ojalá que tengamos la vacuna pronto, ojalá que sea de acceso a todos los que más necesitan, como decías vos recién, que salgamos de esta y como arrancamos la entrevista, que podamos barajar y dar de nuevo por un sistema de salud equitativo para todos los argentinos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto con vosotros. Seguimos aquí y es el turno de convocar a una docente, a una antropóloga, la señorita Luciana Dentati. Bienvenida, gracias por estar entre nosotras. En estos días, en estas fechas tan especiales, 12 de octubre, fue hace unos días, y estamos muy curiosas, queremos profundizar en nuestra historia, y nada mejor que poder charlar con una mujer que sabe tanto, y agradecerte, por supuesto, por estar entre nosotras. Gracias, Lu. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre empezamos con un textual de nuestro invitado, y tu textual dice: América Latina tiene una historia común de saqueo y opresión. Ese pasado es el que forjará su futuro de emancipación, su identidad común. Lu, ¿hemos logrado emanciparnos verdaderamente de las potencias a lo largo de la historia, pensando en este Colón que aterriza, desembarca, mejor dicho, en sus naves en América, y bueno, y llega Europa a un continente que ya estaba... ¿Cómo estaba ese continente en el momento en que llega este señor desde el puerto de Palos? A ver, primero, difícil pensar que estamos emancipados discutiendo la llegada del FMI para monitorear el país, la economía, ¿no? Haciendo un paralelismo, llega Colón, llega el FMI, siempre llega alguien que viene a tutelar, a intervenir, y nosotros, yo decía esta identidad común, porque me parece que hay algo de un pasado y un presente, y el desafío de un futuro, bueno, en esa mirada común de emancipación, porque eso es una historia de saqueos, es una historia de opresión, y Colón llega con esa misma impronta también, ¿no? Para pensar sin meternos en grandes detalles sobre la historia de la conquista, porque hay un primer periodo de conquista y luego un periodo de colonización, que son dos momentos diferentes. Y el fenómeno en América fue novedoso, porque esos pueblos que estaban en América condicionaron esa conquista. Pusieron su impronta, digamos, e incluso los imperios que estaban en América, que tenían su propia dinámica, sus propias luchas internas, sus propios conflictos, condicionaron esa conquista. La conquista fue pariendo el mundo que después se presentó como el futuro.
Es impresionante porque mencionás estas cosas, el saqueo de los recursos naturales, en aquel entonces que no está ajeno a lo que nos está pasando hoy en muchos sectores de América. Y mientras hablabas de todo esto, pensaba en la monarquía, que también sigue vigente en algunos países, inclusive en España, y en el protagonismo que también la Iglesia tuvo en todo esto. La Iglesia es una institución precapitalista, porque es claramente una institución precapitalista, que se mantiene simplemente porque le es útil. Digo, a veces en esta lucha que nosotros damos diciendo separación de la Iglesia y del Estado, parece que la Iglesia estuviera oprimiendo al Estado, pero no. No hay institución más arcaica y deteriorada que la Iglesia, y sin embargo, el Estado la usa, la financia, le pone plata, la sostiene. Es al revés, es el Estado el que la tiene de una herramienta fundamental de contención, de disciplinamiento. Te escucho y pienso como en tantas cosas, ¿no? Nosotras, desde nuestra lucha, estamos en un momento en el que tenemos que muchas veces salir a aclarar que el Me Too no es la piedra original de este momento, de esta ola feminista, pero no salir a aclarar por una cosa de competencia, decir, bueno, quién vino primero, quién arrancó, sino porque entendemos el origen de las luchas también según cómo se gestan, de dónde salen, de qué cultura, ¿no? Entonces pienso en el Me Too y las francesas diciendo no todo es abuso, entre los nortes peleándose, y una lucha que se gesta en América Latina con el Ni Una Menos en el 2015, con el movimiento en Colombia diciendo también los abusos callejeros. Entonces pienso, si eso no tiene de alguna forma un punto de encuentro en el pasado, ¿no? Con lo que hicieron, con lo que hicieron históricamente con Tupac Amaru, que uno automáticamente lo piensa y piensa en el castigo que recibió, ¿no? Que creo que a veces ni lo quiero decir para que no se nos siga instalando en la cabeza, porque hicieron de eso una apología, que es lo que pasa con los cuerpos feminizados. Toda esta cosa de que siempre terminamos creyendo que las luchas y que las revoluciones vienen de Europa y nosotros reproducimos, cuando muchas veces, cuando uno puede historizar mejor y conocer mejor, descubre que no, que muchas veces fue a la inversa. Bueno, yo creo que vos nombrabas los detalles del asesinato y la exhibición pública, ¿no? De Tupac Amaru, y creo que hay algo, bueno, hay muchos trabajos sobre cómo va modificándose en la historia, no es lo mismo, si no todo es lo mismo, no es lo mismo, la forma en la que se disciplina y se castiga en la época de Tupac Amaru no es lo mismo que hoy. Es verdad que el proceso de las rebeliones indígenas se da, de Tupac Amaru y de Tupac Katari. A mí me gusta más, el de Tupac Katari es fantástico, porque es un sitio de la paz, ¿no? Y cada tanto uno ve esos fenómenos de sitio del Alto en Bolivia, y reeditan, es el mismo método, pensando en esto de las continuidades, es el mismo método uno ve cuando la población trabajadora de La Paz sitia La Paz, ¿no? Y se organiza, y están las asambleas del Alto. Ese proceso que tiene una vitalidad hoy enorme, viene de ahí. Tupac Katari es la población de la periferia de La Paz, que sitia La Paz hasta que la gente que vivía en La Paz se muere de hambre, la clase dominante, y impone una orientación de una lucha común por los intereses de los campesinos en ese momento indígenas. Yo creo que el fenómeno de espectacularización del castigo, por supuesto que ha sido más sofisticado. Digo, el capitalismo vino con una cantidad de recursos. Yo nombraba la iglesia como continuidad, pero uno piensa en los medios de comunicación, la escuela, ¿no? Recién hablamos de la conformación del Estado-Nación y lo que significó en la Argentina, además que dentro de Latinoamérica, en particular la Argentina, tuvo un peso muy grande con la construcción de las escuelas como conformación de una nación común, de un disciplinamiento común, de una integridad, una integración común, bajo la dirección de una clase dominante con muchos límites, porque la burguesía nacional argentina siempre tuvo muchos límites, propias de un país oprimido, pero en esa conjunción se dio ese proceso de integración nacional, y uno puede encontrar puntos en común, porque el proceso de Tupac Katari y Tupac Amaru se da con una tensión muy grande, con un proceso de conformación de un Estado, de características más modernas, como eran toda
la dinastía borbónica. Para nosotras, para las madres, para entender la historia y para poder transmitirla en este momento tan especial y de tanta transición y de tanto aprendizaje y de tanto despertar. Te escuchaba con atención, y las que fuimos desde muy chiquititas a escuelas católicas, escuelas donde te cuentan la historia desde la evangelización como un bien, y como, digo, es mucho para ir rompiendo y para llegar hoy a querer transmitir la verdad de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra identidad, abrazar toda nuestra historia verdadera y poder transmitírsela a nuestros hijos. Pensaba un poco en cómo contárselo, y te tenemos acá, y estaría buenísimo que nos cuentes un poco cómo fue la transición, por ejemplo, de llamar el Día de la Raza al 12 de octubre a pasarlo al Día por el Respeto a las Diversidades Culturales. Me parece que es como muy importante esto. Todo tiene sus avances y sus límites también, pero es súper interesante. Primero porque sí, yo recuerdo cuando era muy chica, pero me quedó algo marcado, incluso yo te escuchaba vos y me acordaba cuando fue el 92, que eran los 500 años de la llegada de Colón. Me acuerdo que se hizo una exposición, creo que era Recoleta, haber ido, increíble, y en ese momento se dio un debate muy grande sobre las características de la conquista. Y ahí hubo una crítica muy grande a la idea del descubrimiento, ¿no? Ahí se gestó como toda esa crítica historiográfica, la idea del descubrimiento, de que no era un descubrimiento, que la palabra descubrimiento colocaba la mirada en aquel que descubre, ¿no? Algo que no existía, y recién existe en el momento en que es visto por el ojo europeo. Y ahí empezó a aparecer esta noción de encuentro. Pero ahí uno puede hacer muchas críticas, porque el encuentro, ¿no? Este encuentro de dos mundos. Y eso fue una forma también muy motorizada por la Iglesia, por muchas críticas que se estaban haciendo, y sobre todo incluso de españolas, para decir, bueno, valoricemos, nosotros descubrimos América, pero bueno, ustedes nos dieron el tomate, la papa, y empezó a haber todo un argumento de intercambios entre iguales. Todo un sector, que a mí me parece mucho más interesante, colocó el problema de la conquista y de la desigualdad. Es decir, que es un proceso que no fue ni unilateral, pero tampoco fue un proceso entre iguales, de un intercambio entre iguales, ¿no? Pienso ahora también en los debates que tenemos al interior de la lucha de las mujeres, ¿no? Esta cosa de, bueno, el empoderamiento, pero tampoco somos iguales. ¿Y por qué razas? No existe una raza, no existen razas humanas, ahora más que nunca se sabe, porque con todo el avance en la decodificación del genoma humano, quedó clarísimo que aquellas cosas que les damos excesivo valor, como los rasgos de la piel, o del tipo de pelo, o el color de los ojos, en realidad son fenotipos que son visualmente muy llamativos, pero en general son adaptaciones al medio, y no en el genoma son el 0,01%, ni siquiera, no llegan al 0,01%, es decir que hay claramente un ADN muy común, y eso tiene que ver con que en realidad somos hijas de un proceso que se dio hace entre 100.000 y 200.000 años como mucho, ¿no? La datación es compleja porque los recursos todavía, las tecnologías para datar todavía son limitadas en la exactitud, pero como mucho 200.000 años, que una tribu de sapiens sapiens que poblaba África, salió de África y se fue a extender en todo el planeta, y en ese proceso, aunque nos parezca mucho tiempo, no es mucho tiempo para la evolución. La noción de raza no es una noción colonial. Las colonias tenían sus clasificaciones en castas. La noción de raza es profundamente capitalista, y es mucho más moderna, y justificó una clasificación humana entre salvajismo, primitivismo, barbarie, civilización. ¿Será que en algún momento esto deja de ser así? Porque, ¿no? Parece que seguimos en la misma rueda, que van pasando los siglos, van pasando los años, y seguimos sin aprender de la historia, ¿no? Con H mayúscula. Pero bueno, sigamos repensándonos, sigamos debatiendo. Acá tenemos delante nuestro la juventud, el porvenir. Gracias, Lu, muchísimas gracias por esta clase que nos diste, y seguramente te volveremos a conectar más adelante. Yo la sigo viendo, como siempre. Genial. Gracias.
compañeras final de otro programa. Hoy con el invitado Lipovetsky, ¿qué les pareció? Lauri, ¿qué sensación te dejó Daniel? Y con lo último que habló me dio la sensación de sororidad en esto de abrazar, por supuesto, la lucha por los derechos de las mujeres, de los cuerpos gestantes. Se repuso la camiseta cuando fue todo el debate por la legalización, por buscar una ley de aborto legal, seguro y gratuito, y sigue firme con eso. Entonces está también mi abrazo con él y con la convicción de que vamos a lograr que sea ley. A mí me generó cierta tranquilidad saber que contamos con personas, como en este caso Lipovetsky, que aclara y reafirma que hay cosas en las que no va a negociar, valores en los que no va a negociar, y que está del lado de la democracia, aún como cuando votó el repudio por el golpe de Estado en Bolivia. Digo, me parece que la coherencia en esto nos genera como sociedad tranquilidad en unos tiempos de tanta inestabilidad y confusión, ¿no? Yo me quedé pensando exactamente en lo mismo. Pensaba en esto justamente, en la capacidad de construir un espacio moderado, y lamento, como lo decía también en la entrevista con él, que eso no genere rating y que hoy necesitemos del despiole, de la violencia, de los tonos sarcásticos, hirientes, y además ni siquiera, ¿no? Porque uno puede decir ciertas cosas, pero el problema es que el contenido hoy lo único que garpa es salir a polemizar y no a debatir en serio de qué estamos hablando. Y en el medio estamos nosotros, la gente. Esto es tremendo. Bueno, cerrando el programa, queremos hacerles unas recomendaciones de salud en este contexto. Hoy vienen de la mano de Carolina Fernández. Bueno, en realidad vienen de la mano de la Clínica Viedma, que nos está acompañando aquí, nosotras que nos queremos tanto, y la recomendación tiene que ver con todo lo que sucede más allá del COVID y este contexto. Hay enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades como, no solo como el cáncer, como hablábamos con el doctor Rubén Kovalicin, sino la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que recomienda la clínica es que se sigan haciendo los controles, que sigamos poniendo la mirada en esas enfermedades crónicas para poder salir adelante y para no tener este contexto de tantas cosas atrás, tanto backup. Por ahí lo que hacemos es estar enfocados en COVID, entonces no queremos pisar un hospital, no queremos pisar un consultorio, no queremos hacer los estudios que necesitamos hacer periódicamente y que también son vitales. Son vitales, y bueno, pensaba en que es un día triste, es una semana triste, serán días tristes para nosotras, porque despedimos a un enorme compañero, a quienes tuvimos la suerte de trabajar, aunque sea un ratito con él, pudimos disfrutar de su maestría, de su humildad, de su compañerismo, el enorme ser humano y actor, artista Hugo Arana. Así que nos despedimos brindando en su memoria, en su nombre, y agradeciéndole todo el arte maravilloso que nos dejó. ¿No es así, Lauri? Claro que sí. Abrazamos fuertemente a su familia, a su hijo Juan, que conocemos muchísimo. Siempre es triste cuando se va un compañero porque somos como una familia, los actores y las actrices, y sobre todo una persona tan íntegra y maravillosa como fue el enorme Hugo Arana, con una inmensa trayectoria en teatro, en televisión, en cine. Un hombre realmente con un corazón enorme, y que lo vamos a extrañar, sin duda. Lo recordaremos, pero lo vamos a extrañar. Salud. Salud.